con el auspicio del Grupo Digamma. Samsung Galaxy Note 8, hazlo a lo grande. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, esta semana tenemos a alguien que hemos estado esperando, al jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Así es. Abelardo. Así ¿no? es. El ingeniero va a conversar con nosotros sobre el tema de cajón, que es el tema de la cabeceras de Cuenca, ¿no? Que, por si acaso, para que lo sepan los televidentes, le ha quitado varias noches de sueño a mi compañero Jorge León Benavides. Y la idea de invitarlo es justamente porque él es el protagonista. Finalmente, lo hemos hablado en el programa. Cosas, ¿no? Él tiene la pelota en la cancha y nos va a decir, esperamos, qué va a pasar con esto. ¿Cómo se va a hacer esa reglamentación? ¿Cuáles son las pautas? Y qué es lo que ha vivido, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que ha vivido? Luego tenemos a Miguel Cardoso, más adelante, para hacer una contraparte en lo que es la cabecera de Cuenca, que él tiene una opinión, digamos, distinta, ¿no? Sí, sí, no, Miguel ha sido, antes que lo sea ahora Jorge, también presidente del comité organizador de la presencia peruana en el PDAC de Toronto, Canadá. Es un hombre muy conocido en el sector, muy respetado, un hombre que descubre, es un arqueólogo que descubre minas, así que vamos a conversar con él, estamos seguros que va a ser muy interesante escucharlo. Así es. Bien, entonces tras la pausa venimos con estas importantes entrevistas. En el año del impulso minero, el Grupo Digamma organiza Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2018. En esta edición presentará Confemin, la gran conferencia internacional de minería, principal plataforma empresarial minera de Perú. Expo Mina será del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expo Mina 2018. www.expominaperú.com. Bien, nos encontramos con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, el ingeniero Abelardo Amador de la Torre. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Realmente hablar sobre el tema del agua siempre tengo tiempo, es importantísimo. Y es tan importante para el país, ¿no? Sí. Y para la minería también. Ingeniero, hemos estado debatiendo con Oscar estos días, con diversas personas, invitados, sobre el tema de cabecera de Cuenca. El sector, y no es solamente el sector, quería brevemente contarle lo que hemos vivido. Viajamos a eventos donde hay inversiones hacia los países y inversionistas muy importantes y conocidos mundialmente tenían una pregunta y era ¿qué están haciendo con el tema de cabeceras de Cuenca? Las minas peruanas, muchas de ellas están en cabecera de Cuenca. ¿Cómo es posible que viniendo de donde viene esa ley, hablamos del congresista Arana, cómo es posible que nadie se haya dado cuenta, para empezar, ¿no? Por otro lado, el ministerio dice, bueno, vamos a trabajar con la ANA para ver la manera de que obviamente se respete las zonas que hay que respetar, que todos estamos de acuerdo en eso, pero ¿cómo no llevarlo hacia una politización? ¿Cómo no llevarlo hacia lo que la izquierda quiere, ¿no? Terminar con la cabecera de Cuenca y que no exista, sabiendo que hay proyectos mineros en cabecera de Cuenca. Sí. La Autoridad Nacional del Agua, y personalmente yo he estado casi todo el tiempo con el señor Arana conversando. Hemos tenido reuniones en el Congreso y también en otros locales, en la ANA inclusive. Y yo encontré que efectivamente había un interés de proteger estas cuencas. El sano interés había. El problema es la forma y hacia dónde se quería llegar. Y eso yo encontré en él muy comprensivo cuando se le explicó. Por eso es que yo tengo la esperanza que si esto lo tratamos técnicamente, no va a haber mucho problema. Tal es así que la ley original, que era bastante controvertida, muy difícil de aceptar, y así comenzamos la discusión con él, las conversaciones, fue perdiéndose, fue diluyéndose, fue simplificándose, y a lo que al final salió es una ley muy simple, que tiene la única novedad es el hecho que, bueno, esté pidiendo especialmente hacer una reglamentación de cómo intervenir en una cabecera de cuenca. Y lo importante aquí, ingeniero, es que ustedes ya pueden comentar hoy en el programa Rumbo Minero del Canal N que la reglamentación, el reglamento ya salió. Fue publicado el día 15 de este mes. Sí, el reglamento se aprobó el día 15, es una resolución... 15 de noviembre. ¿Perdón? 15 de noviembre. 15 de noviembre, sí, hace unos poquitos días. Era el plazo, se vencía los 90 días y pues el Ejecutivo quería que se cumpla estrictamente el plazo. Entonces, bueno, nosotros habíamos trabajado con tiempo,
No ha sido un trabajo solo de la ANA, hemos trabajado con especialistas que hemos traído fuera del país, hemos trabajado con expertos del país, los interesados que siempre quieren intervenir de todos los sectores, está personal del ambiente, los mineros, etcétera, ¿no? Esta ley tiene dos partes. Perdón, sí. esa es la parte que quería que nos explicara un poco, ¿no? Usted sabe que nosotros lo primero es cuidar nuestro país, pero siempre queremos que vengan inversiones. No vamos a vender nuestro país por las inversiones, pero los inversionistas que vienen con respeto, ¿no?, y que quieren invertir ayudan al Perú. ¿Cómo tranquilizar un poco las aguas con respecto al sector minero y con respecto sobre todo a los inversionistas? Sí, pues aquí hay dos grupos que hay que hacerlos que se pongan de acuerdo siempre, y en eso trabajamos siempre. En realidad problemas similares tenemos montones en tema del agua. Aquí hay los desarrollistas, los que quieren invertir, digamos, crear condiciones para la inversión, no solo minero, pero uno de ellos, y los que en realidad son proteccionistas del medio ambiente y que quisieran que no lo toquen nadie. Por ahora nosotros hemos logrado que haya un consenso para que no sea ni un extremo ni el otro. Ambas cosas pueden darse, pero hay que sentar las bases para que esa convivencia se dé. Y ese es el trabajo que vamos a hacer con respecto a la cabecera de cuenca. Y en ese caso específico, para ser directo y claros, ingeniero Latorre, usted podría asegurar hoy en el programa que el reglamento que ha producido la Autoridad Nacional del Agua, que usted jefatura, sí, da la tranquilidad, presenta un marco que permite el desarrollo de las inversiones y que, por supuesto, también defiende el medio ambiente. Sí, sí, claro. Ahí estamos haciendo unas precisiones, yo diría un poco light, un poco ligera, para dejar los detalles a la metodología que vamos a desarrollar, que es la novedad con esta ley que se dio, la 3640. Entonces, hemos simplemente señalado qué temas hay que hacer. Uno de ellos, el más difícil, es la delimitación. Ese es el más controvertido, y lo digo porque hemos trabajado con muchos expertos, hemos revisado toda la información mundial que hay. Es lo más complicado, pero siempre hay una forma de hacerlo. Tenemos algunas ideas de cómo lo vamos a hacer. Luego viene, ok, ya sé de cuál es el ámbito, que es el problema, y ahora, ¿qué es perjudicial a la cuenca? ¿Qué actividad puedo permitir sin causar daños al medio ambiente, al medio en que se quiere intervenir? Eso lo considero un poco más fácil, porque ese es netamente técnico, y en el Perú está totalmente reglamentado eso. No es un invento para las cabeceras de cuenca. Y finalmente se tiene que establecer, ok, ya conozco las debilidades de la cuenca, la fragilidad de esa cuenca frente a la intervención, porque si no hay intervención, la cuenca no le pasa nada. El problema es cuando intervengo, sea cual sea la intervención. Conocido eso, ¿qué condiciones voy a poner para que haya, por ejemplo, el caso de la minería, para que intervenga una minera? ¿En qué parte de la cabecera de cuenca podría darse la minería? ¿En qué parte no? Por XX razones, que será específicamente... Ahí la preocupación que ha compartido con los televidentes Jorge en varios programas, y que tiene obviamente muchos empresarios mineros, es si es que esta ley y su reglamento y luego su metodología no dejan la puerta abierta, no dejan la puerta, aunque sea un poquito abierta, para que un político llegue el 2021 de otra tendencia, sí, y pueda usarlo para paralizar la economía por esa visión ambientalista a rajatabla. Sí, claro. O sea, ¿podemos estar tranquilos de que lo que está haciendo la ANA va a ponerle el seguro a esa amenaza? Sí, 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 yo sí creo, porque, ¿sabe por qué tengo esa seguridad? Porque nosotros trabajamos todos los días llegando a ese consenso para definir las intervenciones en todo el resto de la cuenca. Y no hay una diferencia con la cabecera de cuenca. No es algo especial con respecto al resto de la cuenca. En todas las cuencas tenemos el mismo cuidado, porque nos lo obliga la ley ambiental, la ley de aprovechamiento de los recursos naturales, aparte de la ley de recursos hídricos. Esas leyes ya definen muy bien. ¿Y ahí en algún momento se puede dar algún conflicto de lo que usted ya ha avanzado? ¿Se podría dar algún conflicto en zonas que en este momento son mineras en cabecera de cuenca? Sí, lo hay desde este momento ya, porque ya lo hemos trabajado. La ANA ha tenido su pronunciamiento, el Ministerio del Ambiente también, otros expertos. El problema siempre es cómo lograr convencer a quienes tienen diferentes puntos de vista respecto a la intervención o no. Es que acepten. Entonces,
a veces se agota la posibilidad, ya se agota técnicamente los argumentos y simplemente digo no y es no. Ese es el problema que está ocurriendo. Pero cuando con me algunas refería a mineras. conflicto me refiero geográficamente. Si en algún lugar Ajá. que hoy se realiza minería, ¿podría haber alguna diferencia con respecto a Cabecera de Cuenca? ¿O todavía no han llegado Esperamos a ese que- nivel? No, claro, recién la parte donde entramos al detalle, tenemos conocimientos, los especialistas que tenemos trabajando y mi persona, tenemos conocimiento de las posibilidades, pero ya ponerlo en un papel estamos trabajando en eso. Ahora, para cambiar un poco el tema y entrar a la pregunta de Oscar, el tema del agua y la minería, ¿no? Ha sido realmente, se han dicho muchas mentiras del agua y la minería. Sabemos que el porcentaje que utiliza la minería, por ejemplo, en comparación a la agricultura, es pues ínfimo. 1.5% del agua Sí. la usa la minería. En Australia la usa el 3% del agua disponible y no hay conflictos. Y acá nos queremos Entonces, matar entre todos por ese 1.5%. Ese rol que tiene la ANA hoy en día, ¿qué necesita la ANA para potenciar y poder hacer? Porque sabemos que los izquierdistas a rajatabla, estas personas antimineros, lo primero que dicen siempre es agua. Sí. Y no está fundado, no es verdad. Entonces dicen que el tema del agua es lo más complicado. Entonces, una manera de ayudar a que, siempre lo vuelvo a recalcar, la minería responsable, la minería que respeta el medio ambiente, que respeta a las comunidades, pueda salir adelante, porque es lo que tenemos y desde la época de los incas es lo que tenemos, la minería, Así es. ¿no? Para salir adelante. Entonces, ¿qué necesita hoy en día la ANA para poder promocionar más el uso del agua y cuáles son los Quería puntos, complementar eso exactamente. No es que tengamos un programa, seamos comunicadores y todo es comunicación, pero indudablemente no hay que convencer a nadie de que la comunicación es fundamental, ¿no es cierto? Usted fue fundador de la Autoridad Nacional del Agua en el 2009, usted empujó con éxito la nueva Ley de Recursos Hídricos y en aquella época, recuerdo perfectamente, se hizo un trabajo de base, de difusión, o sea, no solo arriba, sino en la base. Y esa ley sobrevivió y está vigente. Entonces, lo que dice Jorge tiene total vigencia y razón. Y nos gustaría saber si usted y su dirección están preocupados en mantener esa labor de difusión tan importante, ¿no? Lo hacemos siempre, permanentemente, pero en particular para este reglamento que tenemos que hacer, lo tenemos dentro del programa, dedicar los últimos meses a esta difusión de convencimiento, de explicación a los grupos sociales que más interesa convencer. impacto, claro. Eso está programado, tenemos que hacerlo porque es la única manera que, bueno, se acepte lo que hacemos. Quería decirle algo que hizo su comentario hace un ratito importante. El tema del agua se utilizó porque es bien sensible, ¿no? Pero en los debates que se han dado en Conga, Tía María, por ejemplo, el agua al final ha ido quedándose de lado. No es, de verdad, ellos se han dado cuenta que no es el punto más fuerte para pelearlo, porque entonces comenzamos a sacar cifras, nos damos cuenta Es una buena excusa. que Sí, es una buena excusa. el agua es poquísima, la Cabecera de Cuenca no Asusta, siempre... asusta a la gente que no tiene las Claro, cifras. Así es. pero ya eso se ha ido diluyendo y se han dado cuenta que por ahí quizás no es una herramienta Un de punto pelea. de quiebre ahí fue Tía María con la promesa de traer agua salada Claro. y siguió el conflicto. Así Y es. sigue. ¿no? Sí, yo personalmente le aconsejé a la empresa, le digo, yo creo que es de más seguir peleando con usar agua dulce, porque estamos normalmente siempre considerado que tienen poco, tocarles agua no creo, mejor es ya correr de esa idea. Pero el agua, usted ve que al final, en tanto en Conga como en Tía María, ya no se habla tanto del agua, ahora se habla más del tema ambiental. Dice, ambientalmente me afecta, me daña. Quizás un poco en el caso de Tía María que se afecta a los cultivos porque están muy cerca y al aire va a llevar la contaminación. Ya son otros aspectos, ya no es el agua, porque también, por otro lado, con el caso Conga, si yo tuviera problema con el agua, que la quiero conservar, en fin, siempre tiene solución. Obras hidráulicas es fácil de resolver un problema de agua, es más difícil el tema ambiental. Por eso Así es es. ya no podemos dejar de tocarlo en lo que vamos a hacer. Hablando de pero obras... no va a ser el tema principal. No. Hablando de obras hidráulicas, antes que nos gane el tiempo, ustedes han aprobado después de año y medio de análisis el estudio hídrico de la cuenca Río Locumba, realizada por pedido de la Mesa de Desarrollo de Candarave.
y esto es muy importante, ahora se está en la labor de difusión. Y por otro lado, también han firmado un convenio y están auspiciando a la Agencia de Ciencias de Australia, CSIRO, CSIRO, para realizar el primer plan de sequías del Perú, que es algo fenomenal, porque es algo que... en los dos casos en Tacna. ¿Por qué Tacna? Tacna es altamente prioritario. Las dos cuencas con la mayor sequía, o mejor decir, mayor escasez de agua, es Ica y Tacna. Ica por su gran potencial de desarrollo que tiene, y lamentablemente es muy escasa en agua, es deficitaria. Hay un proyecto por ahí. Definitivamente, entonces hay una serie de iniciativas para poder resolver. Y Tacna es todavía peor, porque Tacna ni siquiera hay de dónde traer el recurso. Entonces, primero, optimizar el uso de la propia cuenca, de ahí los estudios. Y luego estamos tratando de que por acuerdo y difusión y talleres y todo, que se pueda utilizar algo más agua de la cuenca de Puno que tiene exceso, ¿no? No es fácil, yo no digo que mañana vamos a poder hacerlo, eso hay que trabajarle a Puno también, hay que darle algo de lo que requiere para su desarrollo, y a cambio de eso ellos se permeabilicen a dar algo más de agua para Tacna. Ingeniero, agradecerle por estar en el programa. Es muy importante su opinión dentro de lo que se viene. Y tranquilizante. Y tranquilizante. Vuelvo a insistir sobre mi pregunta y lo dejo como recomendación. Muy pocas personas hemos conocido en algunas charlas sobre el uso del agua en el Perú. Pienso que sería bueno que la ANA, que está haciendo un buen trabajo, tenga de repente mayores recursos para poder promocionar y que el peruano sepa exactamente dónde se está administrando el agua hoy en día, la que tenemos, ¿no? Porque es uno de los puntos que se utilizan porque la gente no lo sabe. Mientras nosotros promocionemos la verdad, como siempre la verdad, ¿no? Creo que van a haber menos conflictos y además se va a respetar más el agua también. En ese sentido, ingeniero, las puertas abiertas de Rumbo Minero TV y Canal N para seguir informando sobre la importante labor de la ANA. Muchas gracias. Sí, Canal N siempre ha apoyado el tema del agua. Yo he sido caserito acá por mucho tiempo en este tema. Y quiero decirle que tenemos en la ANA el mejor sistema de comunicación, de información de Latinoamérica. Nosotros hemos recibido 2 años consecutivos el premio. Con mayor razón, falta promocionarlo. Entonces, lo que está ahí, hay que difundirlo más, pero tenemos la información. Excelente. Estupendo. Para eso estamos, para apoyar. Muchas gracias. Gracias. Bien, pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expomina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, nos encontramos con Miguel Cardoso, con el ingeniero Miguel Cardoso, presidente de CP Group. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido nuevamente al programa. Jorge, Oscar, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, vamos directo y sin escalas al tema que nos aborda en estas semanas, que es el tema, aunque a algunos televidentes les puede sonar un poco repetitivo, es importante y es la función del programa traer a todas las partes para conversar acerca del tema de cabecera de cuencas. Estamos esperando también, hemos hecho la invitación al congresista Arana, de donde salió la ley. Queríamos saber específicamente, para empezar la entrevista y ahí tocar otros temas, ¿cómo has recibido este tema de lo que se está dando hoy en día con el tema de la ley de cabecera de cuencas? Sí, en principio con mucha preocupación. A mí me parece que el control ambiental es un control básico, fundamental, importante para la nación. Nosotros no podemos comenzar a discriminar ambientes que deben ser controlados o ambientes que deben ser controlados más que otros. El tema ambiental es un tema fundamentalmente técnico. Existen elementos para controlar los posibles daños ambientales en cualquier actividad humana. De manera que la preocupación debe ser que toda zona del territorio nacional donde haya una intervención humana debe ser ambientalmente controlada. Y en el caso de la minería, con muchísima razón,
Pero de allí a pretender que hay zonas que además no están bien definidas, ni van a poder ser bien definidas, y que son declaradas susceptibles de ser nombradas como intangibles para la actividad industrial en la zona, específicamente para la actividad minera, me parece que implica un riesgo político muy grande. Yo veo en esto, nuevamente, una intencionalidad política, de manera que no me convencen el hecho de que pretendan dar una norma muy equilibrada o muy consensuada. A mí lo que me preocupa es que exista un nuevo mecanismo de aplicar la política de tierra liberada, así como lo han hecho en muchos sitios Ahora, en el país. Bueno, efectivamente estamos debatiendo este tema, hay diferentes visiones. Acabamos de conversar hace pocos minutos con el jefe de la ANA, que ha dado un mensaje de tranquilidad para el sector en particular, diciendo que efectivamente ya salió el reglamento y que la metodología, digamos, va a definir más o menos lo de las cabeceras y que él no ve un peligro para la actividad en el futuro. ¿No crees tú que se está exagerando en algunos sectores de la sociedad de minería la preocupación sobre algo que además esta ley, que la he leído aquí en el programa hace algunas semanas, dice textualmente o repite lo que ya existía en la ley? Es decir, claro, asusta el tema de intangible, que puede declarar intangible, pero ya existía. Entonces, quizás hasta sea más sano definir cuáles son los intangibles o no intangibles para terminar con el tema y no dejar la puerta abierta a los antis. La declaración de intangibilidad no está definida a priori. Cuando eso se hace todavía es peor el efecto. En Colombia tenemos el ejemplo de que no hay minería arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y con un concepto muy parecido. Es decir, no se logra a nivel internacional definir exactamente lo que es una cabecera de cuenca. De modo que allí tenemos una caja de Pandora que puede ser abierta en cualquier momento. Hay ambigüedad. Y cuando hay ambigüedad, entonces hay posibilidad de participación política, ya no en los tribunales, ya no en las calles. En las calles, claro, sino en las calles. Ahí es donde vamos a tener... En las comunidades. Exactamente. Que son fácilmente manipulables. Totalmente digamos, claro. cierto. Esa es tu preocupación. Ahora, un poco el tema que me preocupaba también es no solamente ahora, sino esto políticamente cambiando de gobierno, digamos que entre un gobierno con cierto sesgo de izquierda, como hemos tenido ya hace poco, ¿podría ser un arma complicada para el sector minero? Va a ser. Miren, esta norma fue propuesta por un parlamentario de izquierda y por un parlamentario de Fuerza Popular. Y fue aprobada por todas las bancadas. Así es. ¿No? Eso significa que incluso el gobierno actual ha colaborado en que se cree Así es. este tipo de restricción potencial para el desarrollo de la industria. Hace poco leía la columna de Richard Webb en El Comercio, donde decía: el problema es que ya no solamente hay analfabetismo, sino también hoy en día, con toda la información que existe acerca de cifras, hay un anumerismo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de nuestros grandes problemas. No entendemos de la importancia de la minería para el país. Sí. No lo entendemos. Y los números son muy claros al respecto. Hace poco el Banco Central de Reserva publicó algunos índices de correlación entre los precios del cobre y el rendimiento de los factores macroeconómicos en el país, el PBI, las reservas internacionales, la inversión privada, la inversión pública. Y la relación es directamente proporcional, pero nadie lo dice. Pero hay algo que dijo hace unas semanas Jorge, que me hizo pensar y que lo compartimos aquí en el programa. Hay líderes que atacan a la minería en el Parlamento. No hay uno solo que la defienda. Y lo que en esta votación, que si bien es una iniciativa legal de Marco Arana, que todo el mundo es previsible, perfectamente comprensible de parte de él, ha sido firmada por todos, incluyendo Fuerza Popular, incluyendo el gobierno. Es decir, no hay uno solo en ese debate, Miguel, amigos televidentes, que se parase en el Congreso para decir un ratito, esto puede poner en riesgo el 70% de las exportaciones peruanas. Y podríamos ir más allá, ¿no? ¿Qué tanto sabe el Congreso
de la importancia de la minería para el Perú? Aunque parezca increíble, creo que hay un poco de desconocimiento al respecto. Así es. Las cifras que estoy hablando, esos índices, varían entre 0.83 y 0.92 en todos esos factores económicos. Es decir, la economía del país sin la minería no funciona, Así es. ¿no? Y nosotros seguimos empeñados en poner trabas para el desarrollo de nuestro sector. El sector debe ser un sector racional, limpio, ambientalmente muy cuidadoso, y en eso todos estamos de acuerdo. Pero eso no significa que nos condenen al decrecimiento económico. Claro. De ninguna manera. O sea, eso es lo que yo no acepto. Y aquí hay intenciones de ese tipo. Son los mismos argumentos que se han usado en Minas Congas. No estamos hablando de nada nuevo. El hecho de definir las cabeceras de cuenca, que ha sido hasta ahora un imposible a nivel internacional, lo queremos hacer acá en Perú, ¿no? En un ambiente en el cual se va a crear una disputa política inmediata que va a ser resuelta después en las calles, no va a ser resuelta en Y conociendo foro. también el tema de cómo se maneja el tema social, es muy fácil que la gente apoye lo que no entiende, ¿no? Y en este caso va a apoyar probablemente, claro, hay que cuidar las cabeceras de cuenca, por supuesto, pero no saben que el fondo de la ley no es ese. El fondo de la ley es volvernos Colombia, que a más de 3.000 metros probablemente no debería haber Pero por minería. eso mismo, entonces, estamos coincidiendo en que más que el marco legal, lo que estamos hablando es que acá tiene que haber una lucha política. Políticamente no hay, Miguel Inchaustegui dijo en este programa hace unas semanas, no hay visión y misión para la minería peruana. Y es verdad. Y entonces, como no hay visión y misión, tampoco hay protagonistas. Ni el presidente, nadie realmente lidera, y nos gustaría escuchar más a la ministra de Energía y Minas, para liderar esa labor de decir, señores, seamos conscientes de nuestra realidad. El crecimiento del Perú, la mitad es con la minería. Le quitas eso y nos caemos todos. Pero nadie lo dice. Pero nosotros los mineros debemos decirlo. O sea, yo pienso que nosotros sí debemos preocuparnos del futuro de la minería y preocuparnos del futuro del país. Aquí necesitamos desarrollar consensualmente un plan estratégico de largo plazo. Venimos tratando de empujar este tema hace ya más de 2 años. Hace 2 años se armó un seminario muy interesante donde tuvimos luces acerca de cómo se maneja este tema en otros países mineros y cómo ha favorecido el desarrollo económico de esos países. Aquí no estamos pensando en el largo plazo. Llevamos más de 1 año, por ejemplo, esperando que salga finalmente el reglamento para el manejo de los permisos ambientales en exploración. Y se sigue manejando el mismo concepto de que la exploración tiene un alto riesgo de generar contaminación ambiental. Eso es insostenible, absolutamente insostenible. Sin embargo, ese criterio predomina. ¿Y eso qué implica? Que se aplica a las normas el silencio administrativo negativo en exploración, ya no en explotación, sino en exploración. Con lo ¿Por cual qué? los inversionistas se van, pues. Se van a otros lados. Estamos matando el futuro. Así En es. verdad, ese es el Pero gran creo que problema. Estamos siempre siendo van a muy haber- radicales sin conocimiento. Yo creo que siempre van a haber voces en contra de la minería. El problema que tenemos hoy en día es que nuestros gobernantes, el Congreso de la República, es absolutamente, digamos, no sabe nada de minería, para decirlo más en criollo. No sabe nada de minería. Y entonces cuando les proponen que hay que reglamentar la cancha de aquí para allá o de allá para acá, ellos no tienen idea si eso le hace mal, pero políticamente suena bien, ¿no? Que yo me estoy preocupando por las cabeceras de cuenca, que yo me estoy preocupando porque la exploración contamina cuando es mentira, pero políticamente me da votos como congresista. Yo veo esa irresponsabilidad y me preocupa mucho que, como tú bien dices, no se defienda nada. Como decía también Miguel Inchaustegui, decía, a veces uno, porque la batalla, algunos dicen que la tenemos ganada en Lima, no la tenemos ganada en Lima, y algunos dicen que les da cierto temor decir que trabajan en minería. A ese punto hemos llegado. Así es. A ese punto hemos llegado. Así es. Es ¿no? muy cierto, es muy cierto. Hay gente que trabaja en las empresas mineras que no defiende la minería. Y que debería ser un orgullo, Debería. como lo manejamos nosotros aquí en nuestro programa. O sea, nosotros estamos orgullosos de contribuir al país, como tú lo haces también. Orgullosos. Descubriendo minas. O sea, ¿por qué no vamos a sentirnos orgullosos de una actividad que le da gran sustento al gobierno para poder
combatir muchas cosas como la pobreza, ¿no? Esa visión, ese optimismo y esa convicción de que nosotros hacemos las cosas para el beneficio del país, deberíamos realmente comunicarla mejor y deberíamos lograr que incluso los que trabajan dentro de la minería se la compren. Acá hay que desarrollar todavía culturas más que políticas. Nosotros tenemos políticas para todo, pero lo que no desarrollamos es cultura. Y cultura implica convencimiento acerca de lo que uno hace bien. La cultura minera. Así es. Bien, Miguel, muchas gracias. Esperamos tenerte en otro momento para poder conversar un poco más a fondo de este tema. Si me das solamente 5 segundos. Sí. Quiero recalcar de parte del Instituto de Ingenieros de Minas la buena noticia de que hemos sido ya designados como sede para el Congreso Mundial de Minería en el año 2024. Después de 50 años, en el año 74, Wow. Se organizó el Congreso Mundial de Minería acá en Perú. Claro, como una APEC, pero minera, digamos. Así es. Y en Perumín, en el próximo Perumín, en el 2019, el Comité Organizador Internacional del Congreso va a hacer su sesión número 100, número cabalístico de nuevo, en Arequipa, en Perumín. De manera que ese es Perú, noticia. eso 2024. Eso es Perú en el mundo, esa es nuestra A pesar minería de en el todo. mundo. a pesar Somos de un todo. gran jugador, ahora que se utilizan términos futbolísticos, Sí. somos un gran jugador de la minería mundial. Así es. Y hay que de una vez terminar de convencer a nuestros paisanos de que es la solución, una de las soluciones para sacar adelante a nuestro querido país. Efectivamente. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Miguel. Bien, estuvimos con Miguel Cardoso, pausa y regresamos. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. A continuación, acompáñenos a la sección del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Con más de 70 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Conoce el acontecer del sector minero nacional a través del semáforo minero. Descarga tu ejemplar en www.iimp.org.pe. También los invitamos a revisar las columnas del presidente del IIMP en el blog Minería 2021 del diario Gestión. Ingresa a www.gestion.pe. Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana. Ahora vamos a ver los proyectos mineros, esta sección tan importante que tenemos en Rumbo Minero para hablar sobre los proyectos mineros que vienen. Proyecto Mina Justa. El proyecto Mina Justa se ubica en Nazca y pertenece a la empresa Marcobre, cuyo inversionista es el grupo Breca. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, es un yacimiento de cobre que iniciaría con una producción de 110.000 toneladas métricas finas y cuya inversión aproximada es de $1.300 millones. Además, el proyecto es una mina de tajo abierto con una vida útil estimada en 16 años y se calcula que iniciará sus operaciones en el 2021. En ese sentido, durante la primera edición del Perú Mining Business, el director de promoción minera del Ministerio de Energía y Minas, Mauricio Cuadra, reveló que Marcobre estaría por firmar un contrato con la Marina de Guerra del Perú, con la finalidad de tener un derecho de superficie para construir un puerto multiboyas que permita el traslado óptimo y eficiente del ácido sulfúrico que necesita la planta para que pueda funcionar. Cabe precisar que en septiembre pasado, el SENACE aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental de Mina Justa, mientras que en agosto se aprobó el plan de minado. Proyecto Mina Justa. Bien, hemos llegado al final del programa, definitivamente importantísimo, dos Dos ángulos, ¿no es ángulos cierto? distintos, Claro. ¿no?
la preocupación de Miguel Cardoso por un lado, que yo la comparto personalmente, y por otro lado la tranquilidad que quiere dar la ANA, ¿no? Y yo me he quedado con la tranquilidad de la solvencia moral y técnica de Abelardo de la Torre, que fue fundador de la ANA. Yo sí le creo, Jorge, que están haciendo un buen trabajo. Ahora, claro, en el mundo de la política el riesgo siempre Claro, existe. pero no es un tema de creerle o no. Yo también pienso en la honorabilidad de Abelardo. Yo creo que el tema está más por el lado de que si realmente se harán las cosas como se deben hacer para que no haya este riesgo, Sí, sí. o para que otro gobierno más de izquierda No lo lea al revés lo lea al revés y y nos pare todas complique las- como así se es. complican las cosas en Colombia. por Así ejemplo, es, así ¿no? es. Bien, quería hacer un anuncio. Ferreycorp, el representante de Caterpillar, cumple 95 años, así que un fraterno saludo a Ferreycorp. Perdón, que cumple 95 años y como representante de Caterpillar, 75. Un saludo muy especial a Gonzalo Díaz Pro, a Mariela García y a Óscar Espinosa por esta labor que se viene realizando tantos años y Así es. por lo que se está haciendo. Otro aniversario importante que no podemos dejar de celebrar y compartir con los amigos televidentes de Rumbo Minero es el 74 aniversario del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, institución clave, fundamental, que lleva adelante la Convención Minera Perumín cada 2 años en Arequipa y que hoy encabeza un amigo de esta casa que es el ingeniero Víctor Govitz, presidente del instituto y también presidente y gerente general de Buenaventura. Así que saludos para todos Así los es. integrantes Y del también instituto. para su gerente Gustavo Luyo, ¿no? Así es. Bien, vamos a pasar ahora a un tema muy importante que es el tema de Expomina Perú 2016. Como ustedes saben, nosotros organizamos una feria que es muy grande en Lima, de minería, que se llama Expomina, que va a ser del 12 al 14 de septiembre. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, tome ya un stand en Expomina, más de 1000 stands, es una gran feria y tiene que estar para esta reactivación del sector económico. Para ello, por favor, Alfredo, adelante con la información. En el año del impulso minero, el Grupo Digama organiza Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2018. En esta edición presentará Confemin, la gran conferencia internacional de minería, principal plataforma empresarial minera de Perú. Expomina será del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expomina 2018. www.expominaperú.com. Recordarles ahora a los amigos televidentes, sobre todo los que quieren hacer buenos negocios con el sector, que deben anunciar en la mejor revista, sin lugar a dudas, del sector minero, su nombre, Rumbo Minero. Así es. Bien, Óscar, muchas gracias como A siempre ti, encantado. por estar con Ha sido nosotros. un programa intenso. Así es, un programa intenso y les agradecemos a todos por estar con nosotros en nuestro programa. A continuación, acompáñenos a Perú Construye para hablar de lo que es construcción e infraestructura. En lo que es minería, muchas gracias. Nos vemos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digama. Samsung Galaxy Note 8. Hazlo a lo grande.